Los tiempos políticos han modificado los desafíos del futuro. El 29 de marzo, Río Cuarto elegía a autoridades municipales. Por la pandemia del coronavirus, esta realidad ha modificado los procesos, los tiempos, y en este contexto se está debatiendo en Río Cuarto la fecha de elección y de qué manera se van a realizar esos comicios. Si habrá postergación de mandato del actual intendente con toda su gestión municipal o cuál será el camino que se va a resolver. De este tema vamos a estar hablando en el programa que te proponemos compartir en este momento. Guillermo, gracias, bienvenido a nuestra casa. Son momentos importantes los que están viviendo la comunidad de Río Cuarto, como todo el país. Pero en el caso particular de quienes tienen responsabilidades en el gabinete, en la estructura municipal, realmente me imagino que estas horas son intensas. ¿Cómo las están viviendo? Y sobre todo teniendo en cuenta que se tomó la decisión de, que era inevitable además, de postergar las elecciones al menos para septiembre. Bueno, en lo que tiene que ver con la gestión lo estamos tomando con la máxima responsabilidad, tal cual corresponde. La verdad que es una situación absolutamente inédita. No debe haber antecedentes en el mundo de procesos de este tipo, y es que a nosotros justo contemporáneamente con el proceso electoral. La verdad es que nos olvidamos de las elecciones ya hace varios días. El día que decidió Juan Manuel suspender su propia campaña electoral, dejamos hasta de hablar del proceso electoral. Después sucedió lo que ya todos conocemos y que finalmente concluye con la decisión de la Junta Electoral de no llevar a cabo la elección el día 29 de marzo tal cual estaba previsto. Pero desde aquel día que Juan anunció junto a nosotros, a su gabinete, la decisión de suspender la campaña electoral, reitero, ni siquiera hablamos de ese proceso. Obviamente quedará para más adelante y veremos de qué manera. Pero hoy nos tiene absolutamente ocupado la crisis y el manejo de la misma, y bueno, con el intendente liderando este proceso, cuidando la salud de los riocuartenses, y la verdad que con una vorágine, bueno, que no habíamos visto tampoco, ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Con preocupación, por supuesto. Enrique Quique, gracias por visitar nuestra casa. No es la primera vez que sucede que dialoguemos, pero sí en este ámbito. La bienvenida primero, pero por otro lado, consultarte como una de las personas que más conoce de este tipo de situaciones. Ante el planteo de la postergación de las elecciones en Río Cuarto y como abogado constitucionalista reconocido, ¿qué lectura haces y qué sugerencia tenés? Bueno, lo primero que hay que ver es si la suspensión de las elecciones se materializa para poner una fecha antes o después del 2 de julio. Si es antes, no hay ningún inconveniente desde lo político, jurídico, no desde lo sanitario, obviamente. No habría ningún inconveniente porque no había ningún vencimiento de mandato. Lo que se ve es que probablemente si se suspende lo del 29, no vuelva a ponerse una fecha por la cuestión del frío y por la cuestión principalmente de lo que puede generar una aglomeración de gente con respecto a este virus que nos trae de mal momento en esta coyuntura, ¿no? Entonces, hay que analizar qué pasa si la fecha es posterior al vencimiento de mandato, la fecha de la elección. Primero, ¿quién la puede fijar? ¿Podemos los riocuartenses fijar una fecha después de vencido el mandato para renovar autoridades? ¿De acuerdo con la Carta Orgánica? No. Lo podría hacer un comisionado si interviene en la municipalidad, un comisionado provincial si interviene en la municipalidad después del 2 de julio, lo cual a ningún riocuartense creo que le guste que los intendentes y concejales y tribunos de cuentas sean reemplazados por un comisionado designado por el gobernador, independientemente de lo bueno que puede ser, pero en estos momentos de crisis que sea una sola persona la que se ponga al hombro de Río Cuarto me parece, y encima que no sea votada por la gente, me parece que no es lo conveniente. Nosotros tratamos todo lo que podemos, pero no podemos quedarnos en casa, evidentemente. Hemos tomado todas las medidas posibles, sin resentir al máximo la administración municipal, de manera tal de garantizar los servicios mínimos que requiere la sociedad, pero a la vez tratando de que haya la menor cantidad de gente posible en los distintos espacios públicos, entre ellos los espacios que tienen que ver con el Estado municipal. Y en lo personal, la verdad que
yo lo vivo con mucha preocupación y los pocos momentos que a uno le queda en estas circunstancias para ponerse a pensar, generalmente la noche después de terminar la tarea, aunque en realidad todas estas noches no la hemos terminado casi nunca porque nos hemos despertado en más de una oportunidad con el teléfono para tener que resolver alguna situación, pero digo las cosas que nos tocan vivir, ¿no? A la humanidad y uno se empieza a preguntar ¿y por qué pasan estas cosas? Bueno, seguramente la mano del hombre tendrá mucho que ver para que ocurran este tipo de situaciones, ¿no? Por suerte, digo, en buena hora, la Argentina en su conjunto, empezando por el presidente de la Nación, en nuestro caso por el gobernador Schiaretti y obviamente en Río Cuarto por el intendente Llamosas, se están tomando las medidas que son necesarias. Algunas pueden hasta parecer exageradas o drásticas, pero son las medidas necesarias para evitar que esta pandemia llegue con la fuerza que ha llegado, sobre todo, ¿no?, en el hemisferio norte, ¿no? Bueno, creo que fue una definición del intendente vinculada al sentido común. Me parece que no había margen para seguir sin una decisión que garantice previsión a las fuerzas políticas, que garantice institucionalidad para saber cuál era la fecha en la cual podíamos estar acercándonos a elegir nuevamente intendente en la ciudad, pero principalmente cuidar a los ciudadanos. Desde el jueves, más principalmente el viernes, empezó en la ciudad una situación de mucho miedo, de mucho nerviosismo, se consume mucha información, a veces no es lo más recomendable, siempre es recomendable utilizar las vías oficiales o especialistas sobre el tema, pero bueno, eso hizo que hasta en alguna situación particular nos encontremos con los supermercados saturados el fin de semana. Creo que esto se iba agravando y no permitía que el 29 de marzo nosotros estemos llevando a esos 100.000 riocuartenses a congregarse en diferentes escuelas de la ciudad. Por lo tanto, me parece que fue una decisión acertada. Nosotros estábamos pidiendo eso, lo habíamos pedido en la Junta Electoral en el día de ayer. Por lo tanto, bueno, ponernos a disposición del intendente, de su equipo sanitario, ver de qué manera podemos colaborar. Me parece que son momentos en donde tenemos que tratar de que la pandemia no genere ninguna situación extrema en nuestra ciudad y bueno, dejar para otro momento y para más adelante las discusiones, los programas, los proyectos para gobernar hasta el 2024. Las otras alternativas serían una enmienda de la Carta Orgánica aprobada por el Consejo Deliberante con las 3/4 partes, donde se prorroguen los mandatos. El problema que tendremos con la enmienda es que para que la enmienda tenga validez necesita que el pueblo de Río Cuarto lo vote a través de un referéndum. Justamente estamos con el problema del voto. Entonces se prorrogarían los mandatos de hecho, pero no de derecho. Y necesitaríamos el referéndum en aquella votación que se haga en septiembre o en octubre para que retroactivamente opere la convalidación. ¿Es viable? Es viable, es viable. No es muy aconsejable porque estamos siempre en una incertidumbre. Además, ¿cómo redactamos la prórroga de los mandatos en la enmienda que después tiene que ser aprobada si no tenemos la fecha? No sabemos cuándo sanitariamente va a terminar, pero es viable. Auspician La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio. Seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar?
Coronavirus. Nos cuidemos, sin alarmarnos, con conciencia comunitaria. ¿Estuviste en alguna zona con circulación del virus o en contacto con una persona con coronavirus? Como medida preventiva, vas a tener que quedarte en tu casa 14 días y evitar el contacto social, aunque no presentes síntomas. No vayas a eventos sociales ni a trabajar y los chicos no deben ir a la escuela. Son licencias excepcionales que justifican estas ausencias y están avaladas por un decreto nacional. No hay que subestimar ningún síntoma de infección respiratoria. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques y llama a tu servicio de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Si el país en el que estuviste se incorpora al listado de zonas de circulación, comenzá inmediatamente la cuarentena hasta completar los 14 días desde tu llegada. Todos debemos reforzar las medidas de prevención. Lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si sos mayor de 65 años o tenés alguna patología de base, evita las actividades sociales, especialmente en lugares cerrados, y ten en cuenta las medidas de prevención. Para consultas, llama al 0800-222-1002, opción 1. Consulta las zonas afectadas en www.cba.gov.ar/coronavirus. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Sobre todo tiene que ver con la conciencia y la responsabilidad de cada uno en sus comportamientos y cómo cada uno de esos movimientos puede involucrar y perjudicar a los contextos, a los entornos, primero a los cercanos, pero además al conjunto de la ciudadanía. Y en este sentido, en estas horas nos hemos encontrado con que hay un montón de gente que está teniendo actitudes absolutamente irresponsables y sin embargo, como anticuerpo actúa la sociedad precisamente referenciando esas conductas inapropiadas. Sí, es así. Uno puede entender que a veces a mucha gente, valga la redundancia, le cueste entender exactamente de qué se trata, precisamente por lo que decía al principio, es una situación inédita, además de la falta de apego a las normas que generalmente muchos argentinos tienen, ¿no? Y la falta de respeto por ahí a las recomendaciones, o en este caso a las imposiciones que bajan desde el Estado, es lo que provoca más de una situación que en este momento la verdad son situaciones que no debieran existir.
Particularmente en Río Cuarto, bueno, nosotros inmediatamente pusimos en marcha un servicio de atención gratuita, por supuesto, que es nuestro 0800, el 0800 444 5454, que ya venía funcionando como un teléfono de atención de la Municipalidad de Río Cuarto. Hoy está casi específicamente, porque los llamados que ingresan tienen que ver con esto, destinado al manejo de la crisis. Obviamente que hemos reforzado con personal, capacitando gente y demás, y sí han entrado muchas denuncias o advertencias de vecinos riocuartenses que, habiendo regresado de viaje por los países de libre circulación del virus, estaban haciendo una vida normal o casi normal, y la verdad que eso no es lo que está indicándose, bueno, en este momento no es lo que está obligándose por parte del Estado municipal. Han sido claros tanto el presidente como nuestro gobernador de la necesidad de acudir a la fuerza pública y hacer las denuncias penales correspondientes en caso de que así fuese necesario. La verdad es que, como digo, han entrado muchos avisos o denuncias de este tipo, bueno, desde el propio Estado municipal, en una tarea con la colaboración, como siempre, de nuestra Policía de la Provincia de Córdoba. Se ha visitado a las personas, se las ha llamado y bueno, creo que se está logrando el objetivo, que es que esas personas, más que nadie, estén en aislamiento mínimo por 14 días una vez producido el regreso de su viaje. Claudia, bienvenida. Estamos hablando con Claudia Bringas, que, primero, candidata a concejal, una persona que está muy vinculada con distintas actividades profesionales de la ciudad, pero fundamentalmente una abogada reconocida. Por lo tanto, tenemos varios elementos para poner sobre la mesa. El primer punto, se convoca a elecciones, se postergan las elecciones y empieza un debate que empieza a mostrar facetas interesantes, me imagino desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista político. Seguro, porque la idea de la campaña corta, que coincide en algún punto, porque muchas veces la gente agota el tema de estar varios meses en esto, no solamente para los que participan, sino también para los conciudadanos que tienen que ir a votar, es muy interesante. Pero creo que fue bastante, esta última campaña fue bastante picaresca, ¿de qué punto de vista? Que nos tomó de sorpresa la fecha fijada, más allá que facultad del intendente, todo es que el mes de enero prácticamente lo perdimos, entonces quedaba muy poco, quedaba febrero y marzo. Pero bueno, hoy por hoy tenemos una proyección totalmente distinta, inclusive de cómo va a quedar esta economía y esta sociedad después de esta pandemia. Yo creo que hemos sido responsables del punto de vista que hemos planteado oportunamente una convocatoria al resto de los partidos políticos para ver cómo nos íbamos a manejar, y por el otro lado queremos seguir en ese camino, y hoy por hoy parar la campaña, porque creo que la gente está preocupada en otra cosa, y bueno, ver después del 31 de marzo, que es la fecha en que el presidente ha determinado, no como fecha límite, sino como para hacer este parate, dónde vamos a estar posicionados, ver cómo se arranca para cuando se fije definitivamente esa fecha, que es probable que sea en el mes de septiembre. ¿Otra opción? Había una tercera que también hablan de algo más de hecho, más de decisionismo, dirían a algunos que les gusta esto de la construcción semántica, decisionismo versus constitucionalismo. Es decir, un decreto del intendente al referéndum del Consejo Deliberante por unanimidad del Consejo, que directamente se autoprorroguen los mandatos hasta que se pueda tomar elecciones de nuevo, convalidado por una autoridad judicial electoral cordobesa. También se habla de eso, a mí no me gusta, es muy agarrada de los pelos, pero puede pasar, porque se va a optar por la alternativa que más apoyo tenga desde todas las fuerzas políticas, calculo. Y la que a mí más me gusta es que apenas más o menos se quede consagrado esto de la suspensión y de que el intendente tenga la potestad para fijar nueva fecha, sea el intendente o el presidente del Consejo Deliberante el que acuda ante el Tribunal Superior por el artículo 146 de nuestra misma carta, que nos habilita para esto. Inmediatamente con esa presentación quedaría suspendido el procedimiento electoral y
hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. En ese marco, en ese planteo de conflicto interno, que es un conflicto interno en el que nos encontramos, se nos vencen los mandatos, tenemos el coronavirus a nivel mundial, vaya si hay una cuestión extraordinaria, habría que solicitarle al Tribunal Superior que él, que tiene facultades constitucionales, declare no aplicable la rigidez del artículo 55 de la Carta Orgánica y se puedan prorrogar los mandatos hasta tanto estemos en condiciones de elegir. A mí es la que más me gusta, la que más tiempo nos da, la que no tenemos que esperar nada porque inmediatamente que el tribunal se expida, y si eso no saliera, bueno, tenemos las otras alternativas, pero uno no puede adelantarse a las decisiones judiciales, pero esta vez creo que no hay un abogado que podría descreer de que el Tribunal Superior estaría a la altura de las circunstancias, no solamente dictando una resolución rápida, sino favorable. La paradoja del destino tiene que ver con que, independientemente de todas estas decisiones que hay que tomar, en el medio la gestión municipal tiene que seguir realizando y cumpliendo objetivos. Uno de ellos fue precisamente vinculado con la salud, precisamente en un centro de atención de salud que había sido postergado, cerrado, incluso que era una referencia para toda la ciudadanía y de un tiempo a esta parte venía siendo una vergüenza para la ciudadanía. Se permitió el Estado municipal transformarlo y fíjate vos, ¿no? La paradoja del destino en este momento pasa a ser uno de los lugares centrales, la referencia de la atención primaria de la salud. Bueno, sí, una vergüenza de décadas. Yo lo recuerdo y muy bien personalmente porque en la gestión de Alberto Cantero como intendente municipal, en mi responsabilidad de aquel momento como subsecretario de Promoción Social, tenía las oficinas donde hoy funciona el registro civil, colindante al centro de salud, incluso compartiendo patio con el centro de salud, así que permanentemente transitaba los pasillos del centro de salud y sí, la verdad que era una vergüenza por décadas el estado de ese edificio y las condiciones en las que trabajaban quienes allí prestan servicio. Se hizo un esfuerzo importante, como muchos esfuerzos que llevó a cabo la administración de Juan Manuel y que tiene que ver con, por un lado, garantizar la prestación de servicios, fundamentalmente ocuparse de la cuestión social, de echarles una mano a los riocuartenses que más necesidad tienen del Estado municipal, pero también de llevar a cabo obra pública. Y entre esa obra pública, la última habilitación tiene que ver con el centro de salud, que sí, como decís, es casi una paradoja, pero hoy es central. Hoy es central porque hace horas, hablando con el secretario de Salud, me comentaba el doctor Ferrario que ha dispuesto que 3 dispensarios de distintos sectores de la ciudad, uno de Barrio Alberdi, uno de Barrio de Banda Norte, uno del Oeste, y el centro de salud sean las referencias donde va a haber, en el caso de los dispensarios, solo atención para síntomas febriles, y en el caso del centro de salud va a disponer entre los nuevos consultorios de algunos para que estén específicamente destinados a la atención de síndromes que tengan que ver con la cuestión febril, no porque eso puede ser, o no, pero puede ser que se detecte la presencia de un coronavirus. ¿Coincidís con la fecha de septiembre? ¿Tomaron bien la decisión? Porque vos fuiste una de las personas que planteaste la necesidad de suspender todo lo que era el proceso electoral, precisamente por los antecedentes que estabas mencionando. En principio sí, desde este espacio que hoy me toca representar, nosotros nunca pusimos una fecha determinada, le impusimos a la Junta una fecha determinada, sino simplemente aplicar la lógica. Entiendo que en el mes de septiembre pueden estar dadas las condiciones para que se lleve adelante la elección, pero bueno, esto es muy dinámico, diríamos, y creo que, insisto, espero que estén dadas las condiciones para que se hagan. Bueno, esto cambia todo el escenario, el desarrollo, la mirada que tenías desde lo político, la mirada de ciudad, la propuesta, pero además nos plantea a los riocuartenses un desafío muy importante, porque nos deja expuestos con nuestras conductas individuales, con el comportamiento colectivo, con la mirada del otro, con el compromiso en función de nuestras propias responsabilidades. ¿Coincidís con el diagnóstico? Sí, totalmente. Es decir, las propuestas elementales que nosotros planteamos como ejes de campaña, como diagnóstico que tenía la ciudad,
creo que siguen siendo las mismas, ¿no? Porque el tema de la deuda, el tema del manejo de lo público, en cuanto a cómo se maneja esta municipalidad, el tema de todo lo vinculado a los servicios públicos, a Cotreco y los gastos, digo, son ejes que se plantearon durante la campaña, insisto, como un diagnóstico que afectaba el desarrollo de la ciudad y creo que sigue siendo el mismo. El tema es cómo abordarlo, obviamente, después de esta pandemia, porque creo que lamentablemente las consecuencias económicas no van a, diríamos, no veo una instancia de mejora, sino todo lo contrario. A nivel mundial, económicamente, la cuestión viene bastante complicada. Y evidentemente la conducta de los ciudadanos también se va a ver afectada, no solamente con relación al Estado, sino con relación a los pares. Y creo que va a ser un buen ejercicio para ver cuánta solidaridad tenemos entre nosotros. Me parece que eso es fundamental. ¿Sorprendió la forma en la que se denunció? Sí, sorprendió un poco porque había habido durante la mañana un encuentro con el Consejo Económico y Social, había sido convocado nuestro presidente de bloque y esperábamos que allí se discutiera esta posibilidad, se comentó sobre los avances que se estaban realizando a nivel sanitario y sorprende porque es una elección y es una fecha de elección que supera el 2 de julio y me parece que hubiera sido mucho más institucional el haberlo hecho con todas las fuerzas políticas, el haberlo anunciado en una conferencia de prensa, previamente haber informado a las fuerzas vivas e institucionales de la ciudad. Digo, por la situación esta que es extraordinaria y que supera el mandato. Por lo tanto, anoche es como que también nos quedaban dudas, ¿no? Yo leía el Twitter del intendente y decía, bueno, es una recomendación, es una posibilidad, es una sugerencia, ¿cuándo se va a confirmar? ¿Cómo se va a resolver la cuestión institucional? Creo que muchísimas dudas para la misma dirigencia política de la ciudad que seguramente hubieran sido resueltas si esa misma decisión se hubiera tomado conjuntamente con todos los espacios políticos de la ciudad y se hubiera dado la información y la garantía de que o las formas en las cuales se iba a suplantar este periodo. Creo que lo más normal es que el intendente busque la manera de continuar, porque ha sido elegido por la ciudadanía y estamos en una situación extraordinaria y vamos a hablar de 2 o 3 meses de extensión del mandato, entonces seguramente nos va a encontrar a la par y acompañándolo. Lo que digo es rara la forma, es raro el medio que utilizó de convocatoria, pero bueno, son decisiones que las toma el intendente. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo
al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Coronavirus. Con responsabilidad comunitaria, nos cuidamos entre todos. Juan Schiaretti presidió el Comité de Acción Sanitaria, que contó con la presencia de los ministros Diego Cardoso, Silvina Rivero, Laura Llure y el titular del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria, Rodolfo Rodríguez. En la reunión se aprobó el reordenamiento del sistema sanitario provincial en el marco de las medidas que se llevan a cabo ante el coronavirus, mientras se reordena la atención a la demanda que habitualmente tienen los centros de salud. Además, el gobernador incrementó a 1.200 millones de pesos el fondo específico para mitigar la situación. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Vos me podés ayudar. Los niños no mienten. Ayúdame un fofazo. Campaña municipal contra el maltrato y el abuso sexual infantil. Acércate a la Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia en la Madrid 1363 o a los teléfonos 467-2535 y 467-1112. Estamos para ayudarte. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Esto lo avala la Carta Orgánica Municipal, en la que tuviste algo que ver también, ¿no? En el momento que nos tocó hacer esa reforma, digo, como constitucionalista, teniendo en cuenta que ustedes pudieron preverlo, que pudieron pensarlo ante una situación que pudiera ser de emergencia. Nunca, me imagino que pudieron pensar en una pandemia, pero estamos ante esta realidad. Te ponen un desafío, primero, de satisfacción personal por haber estado a la altura de las circunstancias y haber podido prever esta situación, pero además porque tenemos herramientas e instrumentos, que no es ni más ni menos que lo que nos está haciendo falta ahora para poder dar un principio de solución a una hipótesis de conflicto como esta. Tal cual, porque vos lo decís, encontrar en la misma Carta Orgánica la herramienta para darnos una solución ante esta situación excepcional es realmente algo que nos reconforta como riocuartense, y en mi caso personal, por haber sido convencional, me tocó ser el más joven. Ya, si fuera una convención, obviamente no sería el más joven, pero fue muy linda experiencia, aprendí muchísimo de mi ciudad y hice lo posible por dejar algo. Pero fíjate que coincide, está escrito de forma distinta, pero coincide la idea del artículo 146 de nuestra Carta Orgánica, del artículo 165, párrafo primero, inciso tercero de la Constitución Provincial, y el artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal, que es aplicable en Río Cuarto en las cuestiones que tenga que ver con soluciones provinciales, en este caso del Tribunal Superior. Coincide esto de prever algo que en realidad no lo preveíamos en una situación tan excepcional, pero la podemos utilizar. Y además tenemos experiencias jurisdiccionales, hay jurisprudencia al respecto, si bien no con una pandemia, pero con situaciones de menor gravedad, que el TCJ ha estado a la altura de las circunstancias. Entonces, yo muchas veces digo, ¿para qué hacerla más difícil si podemos hacerla más fácil? Y es una vía, pero bueno, quedará en la discusión. Estoy convencido que el intendente, por lo que he visto en las noticias, por lo que me transmitió en unos minutos que estuvimos conversando ayer a la tarde, va a convocar a las fuerzas, va a ver cuál es la opinión, va a escuchar y obviamente se tomará una decisión que mejor convenga a los riocuartenses, aunque no sea la que propongo, digo, porque esto no se trata de quién tiene la solución, sino de que esté apoyada por la máxima cantidad de fuerzas, es decir, con mayor legitimidad. A mí me gustaba esta porque es la más rápida y la que nos disipa las incertidumbres, no tenemos que estar esperando nada. Y no quedamos sujetos a.
Inmediatamente presentamos a las 48, 72 horas, 3 días, 4 días, el Tribunal Superior se va a estar expidiendo, no va a demorarse en esto, salvo que les toque justo a ellos estar enfermos, espero que no, que estén sanos y que se estén cuidando, porque los necesitamos, y tenemos ya un panorama cierto en cuanto a la institucionalidad, que es ultra necesario para enfrentar esta crisis sanitaria. La institucionalidad no hace falta para enfrentar la crisis sanitaria y no al revés. Porque tú dices, no, primero tenemos sano. No, para poder estar sanos tenemos que estar organizados como sociedad, porque tenemos que cuidarnos. Si no estamos organizados como sociedad no nos vamos a poder cuidar. Entonces no nos vamos a poder proteger de esto si no tenemos institucionalidad. La necesitamos. Entre los otros candidatos ahí hablan de la seguridad y la seguridad y exministros de la Nación a la ciudad. Volvamos a la cuestión política. Te tiene como referencia importante porque ocupas en la lista de candidatos un lugar preponderante, pero por otro lado, ¿cómo lo leyeron ustedes y cómo imaginan que va a ser todo este proceso? Somoza suspendió las elecciones, hay que convocar una nueva fecha, hay que hacer una apertura de diálogo para coincidir en esos procesos, pero además, por otro lado, ¿cómo están evaluando ustedes cuáles son los pasos desde el punto de vista legal? Si lo pudieron analizar en algún momento, hay varias opciones, nosotros lo vamos a estar referenciando en este programa. ¿Qué evaluación hacen? ¿Entienden que puede haber consenso con el resto de las propuestas políticas para que precisamente se llegue a un buen acuerdo? Entiendo que sí. En esta primera decisión de suspender la elección prevista para el 29 de marzo, bueno, lo han expresado públicamente todos los referentes, o por lo menos referentes partidarios, en algunos casos y en otros casos candidatos a intendente o a concejales, y han manifestado su acuerdo con esta decisión. Y yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo. Por supuesto que las alternativas legales y formales siempre son muchas. A mí me parece que en este caso fundamental, a lo primero que hay que apelar es a un acuerdo político y la búsqueda de un consenso, que yo personalmente no tengo dudas que se va a dar, por lo menos con los partidos que conocemos y con los referentes que conocemos. Yo no tengo ninguna duda que las autoridades partidarias, sobre todo aquellos que tienen más experiencia en la cuestión política, que han pasado por situaciones difíciles que no tienen nada que ver con una pandemia relacionada con la salud, como es el caso, pero sí con momentos políticos de mucha zozobra. Bueno, tienen en claro que en estos momentos es cuando como todos, hemos visto la foto de Alberto, de nuestro presidente Alberto Fernández, con Horacio Rodríguez Larreta, que claramente son la antítesis ideológica, y en todo caso Larreta no es otra cosa que la prolongación de lo que Macri nos dejó, y Alberto es Alberto, y ahí están juntos en la foto trabajando para cuidar la salud de los argentinos y resolviendo lo que hay que resolver. Creo que son momentos donde por lo menos quienes en cada fuerza política o en cada grupo ideológico tienen la voluntad que hace falta, terminan preponderando en cuanto a sus ideas y consiguiendo los consensos necesarios. Lo demás, los jurídicos seguramente que hay muchas formas de resolverlo, pero yo entiendo que si primero logramos este consenso y nos ponemos de acuerdo de qué manera llevar el proceso electoral y en qué fecha, seguramente no hay otra posibilidad que no sea después del periodo invernal, digamos, seguramente durante la próxima primavera, si es que la crisis sanitaria para esa época así lo permite, pero no tengo dudas que se van a lograr los consensos necesarios para que lleguemos bien a la elección y obviamente en el medio para que se dé la continuidad institucional que la ciudad necesita. Solidaridad implica el compromiso primero de responder a ese pedido, a ese mandato que nos imponen las autoridades, pero además, por otro lado, asumir actitudes de la responsabilidad y la solidaridad. Y digo, en este contexto, las primeras herramientas que vimos es un fin de semana prácticamente con la ciudadanía saqueando los supermercados. Primer punto donde la alarma deja de permitirnos ver al otro y la necesidad del otro. Tal cual, tal cual. No, y aparte lo que sorprende en definitiva, y que siempre hago referencia a esto, que nosotros tuvimos la posibilidad de ver qué es lo que pasa en otros estados. Digo, porque la pandemia empezó afectando lo que es China, después a Europa, vemos cómo está Europa hoy,
sin ir a los extremos de Italia o de España, que realmente son muy alarmantes, pero pudimos ver ese tipo de conducta. Entonces, es como que acá mucha gente no ha tomado conciencia de la gravedad de la situación. Y no solamente por la cantidad de muertos, porque mucha crítica es decir, bueno, pero hay otras problemáticas vinculadas a la salud, como por ejemplo el dengue, que tienen proporción mayor cantidad de afectados y de muertos, ¿no? Que es lo más terrible. Pero en este caso la característica de esto es la velocidad del contagio y fundamentalmente la saturación del sistema de salud. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar, porque creo honestamente que nosotros no estamos en condiciones hoy por hoy, después de un Ministerio de Salud que ha sido devastado en otras épocas, era secretaría, ahora vuelve a ser ministerio, digo, no estamos como país en condiciones muchas veces de afrontar situaciones extremas como lo es, por ejemplo, en Italia. Entonces, ante esta situación ya vimos qué pasó. Entonces aprendamos y por eso obviamente siempre la convocatoria a la solidaridad con el otro tiene que ver con eso. Cuando hablamos de cuál va a ser la solución a este proceso, que además implica el desafío de definir nuestro futuro en los próximos 4 años desde el punto de vista institucional, hay varias aristas y varias lecturas que se pueden hacer. Una de ellas es encontrar puntos de coincidencia en la dirigencia. El primer gran desafío que tienen ustedes como dirigentes políticos, donde nos van a mostrar realmente el nivel de compromiso, de solidaridad, de visión ética, cuando plantea una necesidad tan extrema como esta, porque además nunca en la historia hubo una referencia de esta naturaleza. ¿Qué entendés que está sucediendo en la medida que ustedes van hablando y van analizando el tema en los distintos sectores políticos? Mira, yo te puedo dar la perspectiva de lo ocurrido el día lunes, cuando estuvimos con reunión en la propia municipalidad con la Junta Electoral y en principio todos los partidos políticos o alianzas que van a participar, que vamos a participar en las próximas elecciones, estuvieron de acuerdo que lo primero era la salud de los riocuartenses. Lo otro, lo formal en cuanto a cómo se va a suceder el mandato, si se suspende, si se convoca, cuándo se convoca, digamos, todo lo que es formal quedó, no en un segundo plano, pero hubo coincidencias y me parece que es lógico que demuestre la madurez también de todos los partidos políticos, más allá que tengamos o no representación en el ámbito del Consejo Deliberante, que evidentemente es una situación excepcional y en ese marco hay que tratarlo. Por eso, bueno, en mi caso particular siempre dijimos lo mismo, el intendente tiene que ir tranquilo porque acá nadie busca una diferencia, un voto, no, acá está en riesgo la salud de la gente, eso tiene que ser el punto donde nosotros partimos. Y el resto, bueno, se verán las opciones, ya empezaron a plasmarse públicamente, algunos piensan, bueno, a ver desde el punto de vista legal puntualmente cómo se puede solucionar esta situación, porque el intendente vence su mandato el 2 de julio, otros que coincido personalmente, ¿no? Más allá después de ser la otra definición, que creo que tiene que tener una respuesta netamente institucional, pero política fundamentalmente, para salvaguardar cualquier tipo de inconveniente. Pero en el fondo, cualquiera de las herramientas o cualquiera de las respuestas que se den ante este vacío que se va a dar, todas apuntan al mismo de garantizar la gobernabilidad de quienes no entienden. Esto redefine la estrategia además, porque ustedes ahora tienen que desencillar, como se dice habitualmente en el campo, esperar este nuevo proceso, mientras tanto rearmarse desde el punto de vista de la estrategia para el desarrollo de una campaña y por otro lado estar acompañando las vicisitudes que puede plantear la ciudad en virtud de esta pandemia que esperemos nunca llegue de la manera que ha sucedido en otro lugar del mundo, la Argentina. Puntualmente, la lectura que ustedes o primer análisis que van haciendo respecto de esto. No, seguramente vamos a tener que sentarnos a rediseñar todo lo que es la estrategia y la campaña electoral, también de no saber
cuándo va a ser el momento de volver a hacer campaña. Creo que viendo lo que está pasando en España, en Italia, uno a veces, como muchos ciudadanos, piensa que esto nunca va a llegar, piensa que a veces los medios generan una dimensión que no corresponde, pero cuando empieza a ver las decisiones de otros gobiernos en donde ha llegado antes que aquí y que son muy similares a nuestra cultura, a nuestra forma de vida y la situación en la que están pasando, me parece que, vuelvo a repetir y te lo decía fuera de cámara, las decisiones del presidente, más allá de no ser del espacio político del cual pertenezco, me parecieron excelentes. No se necesitó que la pandemia llegara a los números que llegó en Europa. Entonces, bueno, me parece que hay que acompañar esas decisiones.
Quique, vos además sos un hombre de la política, has transitado en distintos momentos de tu vida espacios de representación poblacional por un lado, acompañando el gabinete municipal por otro. Digo, en este momento el compromiso de la dirigencia política, la posibilidad de encontrarse en soluciones que pongan por encima el problema y no los intereses individuales o partidarios, es el gran desafío. ¿Cómo estás evaluando esta situación? Bueno, soy optimista en esto. No me imagino una fuerza política mezquina hoy. No me la imagino. Ojalá que no me defrauden mis colegas en la política, ¿no? Yo creo que sería impensable que alguien busque un beneficio personal. A mí en su momento me preguntó un periodista ayer, ¿y al intendente le conviene esto? Yo ni hablé y he hablado en ese momento, porque fue ayer a la mañana. Y le digo, entre comillas, para nada. Si a alguien le convenía una elección mañana era al intendente actual, por lo que decían las encuestas. Entonces, si él que actúa como buen padre de familia, utilizo esta palabra porque es una doctrina europea la que habla del poder de policía y el buen padre de familia a cargo de los ejecutivos. En nuestro país se utiliza mucho en derecho civil, no se ha utilizado en política, pero los europeos en esto creo que no, nos llevan ventaja, por eso trato de tomar de ellos esta concepción. Si nosotros, como somos padres de familia y tenemos un problema sanitario, ¿en qué pensamos? Lo primero que pensamos es en la salud de nuestros hijos. Y Llamosa pensó en esto, no pensó en su beneficio electoral. Creo que los otros candidatos, las otras fuerzas que están, van a estar a la altura de las circunstancias. Ninguno va a estar haciendo una especulación de qué manera o qué fecha sería la conveniente para ver si pueden mejorar su proporción, su caudal. Creo que todos están mirando también a sus familias. Esto implica precisamente el desafío de esa situación legal de acefalía que supuestamente va a suceder entre el 2 de julio y cuando asuman el próximo intendente electo, va a requerir de madurez, de compromiso y por sobre todas las cosas del acompañamiento de la sociedad a esta decisión también. Digo, porque el rol que va a jugar el Río Cuartense Medio a la hora de entender o de acompañar la decisión colectiva que tome la dirigencia política también es un rol importante. Por supuesto, pero creo que también una de las consecuencias, hoy estoy escuchando un reportaje muy interesante en referencia a todo este tema de pandemia y cómo se iban a dar de nuevo las cartas en muchas cuestiones, ¿no? Y una de las cosas que rescataba es la función de la política en esto, porque hoy, por más que sea el mega empresario o el tipo que esté laborando en el taxi, en definitiva estás esperando una resolución del Estado. Y estás esperando la resolución de un conductor, que en este caso, va a ser el presidente de la nación, es un político. La clase de dirigencia creo que definitivamente tiene que estar a la altura de las circunstancias y entiendo que en este caso lo va a estar, porque hay un compromiso. No creo que nadie esgrima mezquindad en estos asuntos, porque realmente lo que perdería serían votos y confianza de parte de la ciudadanía. Por eso creo que la gente también se tiene que quedar tranquila, porque por lo menos por lo que se evidencia hasta ahora, están todos aunados en esa misma dirección. Bueno, es una buena fotografía la que nos permite precisamente estas circunstancias, porque encontrar un criterio común cuando la alarma juega ni más ni menos que con la posibilidad de nuestra existencia y la salud que puede atravesar a todo el tejido social sin miramientos de ideas políticas ni de pertenencias sociales, de alguna manera hace que los que somos observadores de esta situación tengamos esa confianza y pongamos nuevamente el valor, la cuestión fundamental que tiene que ver, en primer lugar, con el Estado y el rol del Estado, que había sido postergado, y por otro lado, con la cuestión de la dirigencia política. La política soluciona estos temas. Yo creo que sí. Digo, es una nueva posibilidad que se da de esta discusión entre Estados, privados y todo lo demás. Creo que uno de los temas me interesó porque realmente revaloriza, ¿no? También observa
a la política. La gente siempre observa a los políticos y las actitudes que tienen. No es tonta ni para votar ni para decidir. Siempre va observando. Quizás con el transcurso del tiempo, obviamente los años nos han dado la capacidad en este país tan maravilloso de ser espectadores, observadores y cada vez más distinguir el momento de efectuar la votación. De eso estoy completamente convencida. Pero creo que va a ser una instancia nueva, en el sentido de que se puede reivindicar esto. Y tenemos, insisto, que estar a la altura de las circunstancias. Acá no puede haber grieta. En este punto, digo, lo podemos poner como ejemplo, el tema de la elección municipal y cómo se tienen que desenvolver el resto de los partidos políticos, porque la grieta no le sirve a nadie. Acá lo que tenemos que estar es consciente de que enfrentamos otro grave inconveniente, que no es solamente la pandemia, sino las consecuencias que eso va a tener. Entonces, digo, hay que poner las barbas en remojo, ser claro en el mensaje que uno da, ser responsable cuando uno habla, porque creo que, insisto en esto, va a cambiar para mí la forma que se tiene que manejar el Estado y los dirigentes políticos. Siempre se dice, se llegó tarde, ¿por qué no se hizo? Cuando uno habla de prevención, me parece que nunca está de más. Lo que sí está de más, las decisiones que se toman de manera posterior y cuando los gravames son irreparables. Entonces, veremos lo que ocurre. Argentina ha avanzado en tomar estas decisiones drásticas cuando los números aún son escasos, son pequeños. En Europa seguían jugando al fútbol hasta hace pocos días, aquí ya se ha suspendido. Digo lo mismo que con la educación y la llegada de los chicos a la escuela. Uno ve contradictoriamente, aprovecho también este medio para pedir responsabilidad. Uno veía ayer las colas enteras en lugares, en balnearios nacionales y no puede creer que no acompañemos las decisiones de los funcionarios y de nuestros dirigentes de ser responsables. Así que bueno, veremos cómo continúa. Convencidos de que se tomaron las mejores decisiones y a partir de eso seguramente redefinir en qué momento es el tiempo de que los ciudadanos nuevamente empiecen a escuchar a los candidatos, las propuestas y ver quién puede ser el mejor intendente para gobernarnos hasta el año 2024.